Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder volver a estar juntos en este tiempo de estudio del Catecismo Bautista. Ha sido una bendición el haber empezado ya hace algunas semanas y estar analizando semana tras semana lo que nuestro catecismo dice. Y quiero recordarles a los que nos acompañan quizás por algunas veces, el catecismo no es algo que tiene que ver con cosas relacionadas con la Iglesia Católica, sino una metodología que tiene que ver con preguntas y respuestas con el propósito de descubrir o tener en claro cuál es la doctrina que sostener. Por lo tanto, nosotros continuamos en nuestro Catecismo Bautista. El día de hoy nos corresponde mirar la pregunta número 6, pero quiero decirles algunas cosas antes de poder orar y comenzar inmediatamente con este tiempo. He dicho que este catecismo se puede dividir entre las preguntas 1 al 6, como mirando un fundamento o la base sobre la cual nosotros podemos establecer lo que tiene que ver con todo lo que vamos a construir de la teología o de nuestra mente, de las ideas teológicas a partir de las preguntas del catecismo. Por lo tanto, hoy estamos concluyendo la base de nuestro catecismo y hemos analizado básicamente el hecho de que la existencia de Dios y la importancia de las Sagradas Escrituras en ese conocimiento apropiado de Dios. Así que el día de hoy vamos a meternos en la pregunta 6, que es: ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Sagradas Escrituras? Haciendo un eco a lo que nuestra confesión de fe dice en el capítulo 1, párrafo 6, relacionado con las cosas que están contenidas en la palabra de Dios. Así que, sin demora, empecemos este tiempo orando al Señor y pidiéndole que con su ayuda, su intervención, podamos ser fieles en el estudio de estos temas y que para su gloria podamos aprender más para enseñárselo a nuestros hijos, a nuestras familias, en nuestras iglesias, porque lo que necesitamos es crecer más en el conocimiento de Dios. Vamos a orar en esta noche. Gracias por el inmenso privilegio que nos das de invertir este día martes en conocerte más, en entender más tu palabra, en entenderte más a través de cómo tú te has revelado. Y el día de hoy, Señor, estamos mirando la pregunta 6 de nuestro Catecismo Bautista, en el cual queremos preguntarnos y responder en forma de diferentes argumentos de tu palabra, cuáles son aquellas cosas que están contenidas en tu palabra. Te pido, Señor, que por tu gracia tú nos enseñes, nos dirijas y nos permitas instruir nuestra mente con el propósito de que nuestro corazón sea instruido por ti. Bendice a mis hermanos que nos están escuchando desde diferentes lugares. Gracias por todos los que se conectan y por los que verán esta clase grabada, Señor. Te pido que bendigas a todos los que se dispongan a estudiar tu palabra y gracias por este privilegio que nos das. Te suplico tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar entonces mirando en esta noche la pregunta número 6 del catecismo, que es la siguiente: ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Sagradas Escrituras? ¿Qué cosas están contenidas principalmente en las Sagradas Escrituras? Y la respuesta que damos a esa pregunta es: las Sagradas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios requiere del hombre. Vuelvo a hacer la pregunta y vuelvo a hacer la respuesta. ¿Qué cosas están contenidas principalmente en las Sagradas Escrituras? Respuesta: las Sagradas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios requiere del hombre. Así que vamos a analizar entonces esta pregunta y esta respuesta que, vuelvo a repetir, está haciendo énfasis o está haciendo un eco de lo que nuestra confesión de fe dice en el párrafo 6. En el párrafo 6 nos dice que las cosas tocantes a la gloria de Dios, la salvación del hombre, se encuentra claramente expuesto en las palabras, en la Santa Escritura, o está necesariamente contenido. Así que la pregunta que el catecismo se está metiendo es decir, bueno, ¿y cuáles son las cosas que están contenidas? Sabemos que la Escritura es la palabra de Dios, sabemos que es verdad, sabemos que tenemos que tomarla para poder conocer a Dios verdaderamente, pero la pregunta clave es: ¿cuáles son esas cosas?
La respuesta que damos es, lo que principalmente está ahí es lo que el hombre debe conocer con respecto a Dios y los deberes que Dios requiere del hombre. Dos cosas claves: lo que el hombre debe creer acerca de Dios y cuáles son los deberes que Dios requiere del hombre. Así que empecemos mirando, como lo hacemos cada semana, cada uno de los bloques de respuesta que hemos dado aquí. ¿Son los hombres por naturaleza ignorantes con respecto a Dios? ¿Son los hombres por naturaleza ignorantes con respecto a Dios? La respuesta es sí. En Jeremías 9:3 dice: a mí no me conocen, declara el Señor. A mí no me conocen, declara el Señor. Antes de poder avanzar un poco más, tenemos que hacer énfasis en algo de la enseñanza bíblica para poder entender esta pregunta en el contexto correcto. Los hombres ignoran con respecto a Dios. Nosotros deberíamos decir sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, lo que claramente nos enseña esta pregunta del catecismo es que el Señor dice que a Él no lo conocen. Y el conocimiento al que se refiere aquí es un conocimiento salvífico, un conocimiento profundo, un conocimiento que marca una transformación en aquel que tiene ese conocimiento. Los hombres no tienen ese conocimiento naturalmente de Dios. Pero entonces alguien podría decir, pero pastor, ¿y en qué sentido entonces los hombres sí lo conocen? Si no lo conocen de manera salvífica, ¿de qué manera sí lo conocen? Bueno, es bien importante que recordemos siempre a aquellos que les enseñamos el catecismo o les explicamos estas verdades, que los hombres por naturaleza conocen de Dios lo que las obras de la creación les permiten conocer. Y cuando uno va a Romanos capítulo 1 y presta atención a lo que dice, no son pocas las cosas que el hombre puede conocer de Dios. Sin duda, no son salvíficas. El hombre no puede conocer a Jesucristo a través de la creación. El hombre no puede tener ni el perdón de sus pecados ni la vida eterna a través de la creación. Pero hay muchas cosas que el hombre sí puede saber a través de la creación. Como por ejemplo, su eterno poder. El hecho de que Dios es eterno y que eternamente ha actuado con ese poder que no tiene límites. Los hombres en la creación, simplemente con ver los cielos, ver el mar, ver cualquier obra de la creación, los hombres pueden llegar a ese entendimiento. Aun cuando no sepan cómo se llama ese Dios, saben que ese Dios es poderoso y es eterno. Pero también dice su eterno poder y luego dice y deidad. En Romanos capítulo 1, al expresar deidad, está hablando también de otros atributos de Dios. Por ejemplo, su sabiduría. Su sabiduría es algo que está registrado en todas las cosas que los hombres pueden ver al mirar la creación. Cuando los hombres ven la creación, si hay algo que les queda claro es que Dios es un Dios sabio. Así que, en la pregunta, volvemos a nuestra pregunta, ¿son los hombres por naturaleza ignorantes con respecto a Dios? La respuesta es sí, en el sentido salvífico. Y por eso el Señor dice en Jeremías 9:3, a mí no me conocen, declara el Señor. Porque aunque tienen conocimiento de Él, no lo conocen de una manera que se quebranten ante Él, que vean que se salven de sus pecados. No es ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, el Señor dice, a mí no me conocen. Pero, ¿qué hay de los deberes? Está bien, los hombres no conocen a Dios salvíficamente, pero los hombres conocen o son ignorantes con respecto a sus deberes. La respuesta es que los hombres son ignorantes. Dice en Amós capítulo 3, versículo 10, no saben hacer lo recto. No saben hacer lo recto. Y una vez más hay que volver a explicar. Hay un conocimiento natural que los hombres tienen que sí saben cuáles son sus deberes morales. Es interesante que cuando uno revisa Romanos capítulo 1 en el versículo final, el versículo 32, dice, quienes conociendo la ley de Dios o conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se deleitan en quien las hace. Eso nos evidencia que los hombres naturalmente conocen los deberes morales que Dios ha impreso en sus corazones. Los hombres saben lo que están haciendo cuando pecan ante la moral, saben que están pecando ante Dios. Pero cuando hablamos de los deberes de una manera más específica,
Los hombres son ignorantes. Los hombres son ignorantes. Ahora, la siguiente pregunta en este primer bloque es, ¿y esa ignorancia conduce al pecado? La respuesta es sí. El hecho de tener ignorancia hace que uno haga cosas que no tenía que haber hecho. Como por ejemplo Pablo responde en 1 Timoteo 1:13, lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia. Él habla de todas las cosas que él hizo por desconocimiento, como él fue un apasionado perseguidor, pero él dice, aunque fue pecado, lo hice por ignorancia. Quiero hacer un paréntesis aquí bien importante, mis hermanos. Aquí no estamos diciendo o no estamos invalidando lo que la Biblia pone muy claro, que es el concepto de la efectividad que tiene o cómo se comunica de manera efectiva la revelación general. El mundo comparte y expresa con mucha, la creación me refiero, con mucha claridad que Dios existe, que hay un principio moral y que los hombres nos debemos a Dios. El punto en este párrafo y lo que estamos analizando el día de hoy no es el hecho de tratar de decir que la naturaleza no cumpla su papel. No, claro que lo cumple. Pero estamos hablando aquí y estamos exaltando las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, cuando uno compara o cuando uno exalta las Sagradas Escrituras, lo que entonces viene a la mente es que los hombres, aun cuando entiendan muchas cosas por la creación, los hombres siguen siendo ignorantes. Ignorantes de su conocimiento de Dios, ignorantes de sus deberes, y por lo tanto la ignorancia los conduce al pecado. Pero entonces tenemos que hacer esta pregunta. ¿Es entonces la ignorancia una excusa para pecar? Y la respuesta es no. Mira qué palabras fuertes el Señor da en Jeremías 10:25. Derrama furor sobre las naciones que no te conocen. El Señor dice, y aquí hay algunos factores importantes. En primer lugar, estas naciones no lo conocen. Son ignorantes. No saben cuáles son sus deberes. No saben cuál es el conocimiento salvífico del verdadero Dios. Sin embargo, su ignorancia no es una excusa para su pecado y por lo tanto Dios derrama furor sobre estas naciones. Derrama furor sobre las naciones que no te conocen. El no saber no te hace exento o no te justifica de las cosas que uno hace mal. Y entonces la última pregunta de este cuadro es, de este primer párrafo, ¿y fueron las escrituras designadas para nuestra instrucción? Debido a nuestra ignorancia, debido a nuestra incapacidad, debido a que aun cuando la luz de la naturaleza y la creación cumple a cabalidad su plan, que es revelar al hombre el conocimiento de Dios, de un Dios creador, de un Dios poderoso, aun cuando la creación hace un trabajo intachable, todos los días que un hombre mira al cielo, el cielo le está dando la gloria de Dios. Cuando mira al mar, no importa qué día sea, no importa si es de mañana o de noche, siguen demostrando la existencia de un Dios poderoso, de un Dios eterno, un Dios sabio. Pero a pesar de todo eso, lo que sale a la luz o lo que golpea nuestro corazón es el hecho de entender que cuando las escrituras fueron dadas con un solo propósito: poder ayudarnos en nuestra ignorancia, o dicho de una manera positiva, ayudarnos en nuestra instrucción. El Salmo 119, 130 expresa de una manera gloriosa esta verdad y dice: la exposición de tus palabras imparte luz. La exposición de tus palabras imparte luz. ¿Qué esperanza tenemos los ignorantes y los extraviados al saber que Dios ha querido ayudarnos en esa ignorancia, dándonos las escrituras y señalándolas como aquel medio a través del cual los hombres pueden conocer a Dios y pueden conocer los deberes que Dios requiere de ellos? Vivir en ignorancia es simplemente una actitud del corazón o es una decisión que uno ha tomado, aun cuando uno entiende y sabe que Dios nos ha dejado una medida o una solución para nuestros problemas. El problema de ignorancia se resuelve con la exposición de las palabras de Dios. Las palabras de Dios
son lo que trae luz a la mente de un hombre sin Dios. Así que hemos visto entonces, en primer lugar, la condición en la que el hombre está. ¿Y cuál es la condición? La condición es, el hombre es ignorante, el hombre no sabe cuáles son sus deberes, el hombre aún así, aunque eso lo conduce a pecar, eso no lo excusa de su pecado, pero el hombre también ha recibido de parte de Dios una ayuda perfecta para su ignorancia. Y esa ayuda es la palabra de Dios. Así que eso me lleva a mi segundo cuadro de preguntas en esta noche. Y quiero recordarles a los que nos están acompañando y quizás recién se unieron, estamos en la pregunta 6 del Catecismo, que está preguntando cuáles son las cosas que están contenidas en la Escritura. Y hemos respondido dos cosas principalmente: el conocimiento de Dios y los deberes que Dios requiere de los hombres. Así que el primer cuadro nos habla de la ignorancia, pero ¿de qué nos habla el segundo párrafo que tenemos de preguntas? ¿Están todas las cosas provechosas y necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras? ¿Están todas las cosas provechosas y necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras? La respuesta es sí. Las cosas están contenidas necesariamente en las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo 3:15 dice: ellas pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. En este pasaje que nos habla de la vida de Timoteo, ¿te acuerdas? Un joven crecido en un hogar, instruido por una madre y una abuela piadosas. Y aun cuando él era un niño, escuchó las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio a un niño también para la salvación. Ahora, eso me da la necesidad de tener que explicar algo bien importante. Cuando hablamos de las cosas que están contenidas en la Escritura, es importante entender que la Biblia no pretende y no ha sido presentada al hombre como un libro que contiene todos los temas de todos los temas. Es decir, que contiene toda la información que uno requiere de cualquier y todos los aspectos de la vida. No, la Biblia tiene y es suficiente y tiene todo lo necesario en las cosas que ella se ha propuesto. ¿Y qué es lo que la Biblia se ha propuesto? La Biblia fue dada al hombre para que el hombre pueda tener un conocimiento salvador y también que el hombre salvado pueda vivir honrando a Dios a través de cumplir los deberes que Dios exige de él. Cuando hablamos de que la Biblia está completa y que la Biblia es suficiente y que todo está contenido en las Escrituras, eso tiene que ser limitado a dos cosas claves: el conocimiento salvador de Dios y una vida santa que cumple con los deberes que Dios demanda de ese hombre salvado. Ahora, para estas dos cosas, todo lo que se requiere para eso, absolutamente todo, está registrado y contenido en las Sagradas Escrituras. Por eso, ellas pueden hacer sabio a un niño. Y es interesante cuando uno estudia ese pasaje de 2 Timoteo 3. No solamente habla de que pueden hacer sabio a un niño, sino que después lo contrasta en el versículo 16 con el hombre de Dios. El 17, la Escritura puede hacer sabio al hombre de Dios. Interesantísimo. Tanto un niño puede ser sabio para ser salvo, como un pastor como Timoteo, ya crecido y grande, tenía todo lo que necesitaba para hacer su ministerio en la palabra de Dios. ¿Ves? Ese es el esplendor, esa es la grandeza de lo suficiente y completa que es la Escritura. La Escritura contiene todo lo que el hombre necesita y en ella están contenidas todas las cosas que el hombre necesita para saber quién es Dios. Eso implica la salvación de nuestras almas, pero también para poder vivir conforme a lo que Dios espera de nosotros. Ahora, eso nos lleva a algunas implicaciones prácticas y solo estoy meditando contigo en estas verdades que son tan importantes. ¿Cuál es la implicación práctica de que la Biblia tenga todo lo que uno necesita para la salvación, pero también para la vida cristiana y para cumplir nuestros deberes delante de Dios? ¿Qué es lo que eso implica? Eso implica la cercanía que nosotros debemos tener con la palabra de Dios. Debemos vivir completamente unidos a ella, cercanos a ella, dependiendo de ella. Si da la vida, entonces ella tiene que ser el centro de todo lo que hacemos.
Si en ella está la vida, entonces a ella tenemos que correr para todo conocimiento salvador. Si en ella está todo lo que el creyente necesita, entonces debe vivir en ella todos los días. ¿Sabes cuál es otra implicación importante de esto? Que el hecho de que la Biblia es suficiente y tiene todo lo que necesitamos en nuestro conocimiento salvador de Dios y el conocimiento de nuestros deberes con respecto a Dios. Eso implica entonces que lo que tú necesitas es tener una iglesia donde se enseñe la palabra adecuadamente, donde tú puedas escuchar semana tras semana la palabra de Dios, porque en ellas hay salvación cuando son explicadas y expuestas de la manera apropiada, pero también en ellas se encuentran todos los deberes que el hombre necesita oír de qué es lo que Dios demanda y pide de él. Así que la palabra es suficiente y ella tiene todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está necesariamente contenido en ella. Pero eso me lleva a una pregunta importante en este bloque. Y eso, las Escrituras lo enseñan de manera clara. No solamente es importante entender que ellas las enseñan y que enseñan todo lo que necesitamos, sino la pregunta si ellas la enseñan de una manera clara. Y la respuesta es sí. En 2 Corintios 3:2, Pablo dice que ellos iban y que su predicación era una predicación con palabras de mucha franqueza. La idea de palabras de mucha franqueza es unas palabras sencillas, simples en la forma de hablarlas, no con majestuosidad de términos, no con cosas muy elevadas, sino con palabras planas, sencillas, claras. La Escritura enseña las cosas tocantes al conocimiento de Dios y tocantes a nuestra salvación, lo hace de una manera clara. Déjame hacerte un comentario teológico importante ahí. Hemos escuchado que no todo en la Escritura es igual de claro, y eso es cierto. Aunque la Biblia es clara, no todo en la Escritura es igual de claro. Uno compara un texto de las palabras del Señor Jesús. Aún dentro de las mismas palabras del Señor Jesús, hay cosas que son más claras que otras. Aún cuando tú comparas diferentes tipos de escritos, como escritos apocalípticos o de profecía, y algunos escritos claros de narrativa, tú dices, claro, esto es mucho más claro que lo otro. Sin embargo, como un todo, la Biblia es clara. Pero hay cosas que son más claras que otras. Y la pregunta es, pastor, ¿y cuáles son esas cosas que son más claras que otras? ¿Sabes cuáles son? Adivina. Las cosas tocantes al conocimiento de Dios y a nuestra salvación están completamente claras. Hay otros aspectos que no son tan claros, pero lo que tiene que ver con la salvación y con cómo vivir tiene que estar completamente claro, y así es como Dios lo ha revelado. Pero no solamente son claras. La siguiente pregunta es, ¿pero también se enseña de manera poderosa estas verdades? Así es, no solamente claro, sino que también se enseña de una manera poderosa. Y nosotros leemos eso en Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la idea de eficaz es la idea de algo que es poderoso, que cumple la meta que se propuso. Cuando tú llamas a alguien eficaz, o cuando hablas que algo es eficaz, es porque cumple la meta. Hace unos días atrás tuve que contarle a mis hijos, para que podamos tomar las precauciones necesarias, que por la lluvia se apareció una pequeña rata. Bueno, no era tan pequeña. Y entonces, pensando en eso, uno dice, ¿y qué hacemos con esa rata? No dentro de la casa, sino en el patio. ¿Y qué hacemos con esa rata? Bueno, hay que buscar algo que pueda ser eficaz, o para apartarla o para quitarla de nosotros. Ahora, tú buscas algo eficaz cuando algo cumple lo que se propone. En cualquier aspecto, algo eficaz es algo que hace lo que dice que va a hacer. La Biblia es poderosa y es eficaz para poder cumplir lo que ella ha dicho que va a cumplir. ¿Y qué es eso? Otra vez, el conocimiento de Dios y el conocimiento de los deberes que Dios espera de los hombres. Pero pastor, ¿es solo clara, solo poderosa? No, también debemos decir que esto también se enseña a los pecadores. No solamente a las personas con mente muy brillante o muy piadosos, sino a los pecadores. Y por eso en Proverbios 8:5 dice, oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios,
aprended sabiduría. Esto se puede usar claramente para explicar la claridad que tiene la Escritura. Aún un necio y aún un simple puede entender lo que ella dice. Si un simple y un necio se proponen aprender lo que la palabra de Dios dice y la aceptan y permiten que ella les dé la sabiduría que necesitan, ellos dejarán de ser simples y necios. Pero fíjate, un simple y un necio son personas que no son sabias, que no son espirituales, que no están buscando a Dios, son pecadores. Pero a esos pecadores se les ha revelado la palabra también, que está claramente expuesta y poderosamente expuesta. Pero solamente a los pecadores, no, también a los santos. También a los creyentes se les presenta la palabra de una manera clara y poderosa. ¿Sabes? La Biblia no es solamente poderosa para salvar a los pecadores. La Biblia también es poderosa para santificar a los creyentes. A veces nosotros creemos genuinamente de nuestro corazón, pastor, yo creo que cuando uno predica la palabra es capaz de transformar el corazón de cualquier hombre. Y tienes razón porque así es. Pero quiero decirte una cosa, uno podría pecar y equivocarse si uno simplemente deja de ver el hecho de que no solamente es poderosa y clara para los pecadores, sino también para los creyentes. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para que nuestro corazón como creyente sea quebrantado, cambiado, pulido. Por eso 1 Corintios 10:15 dice, os hablo como a sabios. Os hablo como a sabios. No es solo a los pecadores necios, sino también a los creyentes. Para ellos también, para nosotros también. La palabra de Dios es clara, es poderosa y tiene todo lo que necesitamos. Gloria al Señor por eso. Eso me lleva al tercer párrafo en esta noche. Y ese párrafo comienza con esta pregunta. ¿Es necesario que los hombres conozcan a Dios? ¿Es necesario que los hombres conozcan a Dios? ¿No sería mejor que simplemente, pastor, murieran en base al conocimiento que ellos pueden tener de la creación y entonces Dios los va a juzgar en aquel día en base a eso? No, no. Es necesario que los hombres conozcan a Dios. Es necesario. Job 22:21 dice, cede ahora y haz la paz con él. Cede ahora, depón tus armas, levanta tu bandera de rendición y ponte en paz con Dios. Pero podríamos preguntar también, ¿la gracia y la paz llegan al alma de esta manera? Es decir, cuando uno conoce a Dios, ¿es que uno finalmente tiene paz y tiene gracia en su alma? La respuesta es sí. En 2 de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que un hombre necesita para tener paz? No es seguridad económica. No es cualquier cosa de paz en medio de su matrimonio o su relación. No es que las cosas cambien con respecto a una circunstancia de prueba. Lo que trae gracia y paz al alma, según lo que Pedro dice en esto, es el conocimiento de Dios. Por eso, ¿los hombres necesitan conocerlo? Claro que sí. Pero déjame preguntártelo de esta manera. ¿Necesitas tú conocerlo? Por supuesto que sí. Lo único que trae paz y gozo al alma, gracia y paz, es el conocimiento de Dios. Pero entonces eso me lleva a la pregunta opuesta. ¿Es la ignorancia de Dios un gran reproche? Es decir, cuando una persona ignora del conocimiento de Dios, cuando una persona ignora quién es Dios, ¿hay un reproche severo contra esa ignorancia? La respuesta es sí. Hace unos días leíamos en uno de los viernes que estamos predicando el Evangelio, el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6, que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce. Aún los animales reconocen a su creador. Aún los animales saben quién es su dueño y quién es su amo. Aún los animales se doblegan y son afables con aquellos que los alimentan. No así el hombre. Y aquí Israel realmente muestra
la condición de los hombres en general, aunque ellos sin duda tenían un conocimiento mucho más específico, salvífico en un sentido a través de la palabra de Dios. Pero aún así ellos fueron un pueblo obstinado, rebelde, endurecido, como nosotros. Un pueblo que aún mirando cómo la misma creación es capaz de reconocer a quien los sostiene, quien los cuida, nosotros no somos capaces de hacerlo. Eso es la ignorancia que uno tiene de Dios. Por eso necesitamos conocerlo, porque el no conocerlo trae consigo un gran reproche de parte de Dios, y un reproche justo. Los pajaritos cantan en la mañana adorando a nuestro Creador. Ellos sí saben quién les dio vida. Ellos sí saben quién les dio todas las cosas y el alimento que tienen. Ellos sí lo saben y lo reconocen. Pero los hombres que no conocen a Dios, ni aun eso son capaces de reconocer. ¿Pueden los hombres conocer a Dios correctamente sin su palabra? ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? ¿Pueden los hombres conocer a Dios sin su palabra? En un sentido sí, pero no salvíficamente. En un sentido sí, en que pueden saber que Dios existe, que Dios hay un creador, que tiene atributos divinos. Pero no pueden conocer a Dios de una manera salvífica o, como dice la pregunta de Bedón, correctamente. No lo pueden conocer correctamente fuera de la palabra. Dice Efesios 2:12, recordad que en ese tiempo estabais sin Dios en el mundo. Pablo, al recordar la condición de los efesios, les dice, recuerden que en aquel tiempo éramos extranjeros, no éramos parte del pacto, no éramos parte del pueblo, estábamos sin Dios en este mundo. Una persona sin Dios en este mundo es una persona que no ha podido conocerlo verdaderamente. ¿Y quiénes son ellos? Los que no están en su palabra. Pero ahora que estamos en su palabra podemos contrastar nuestra vida. Antes estábamos sin Dios, hoy ya no. Hoy tenemos un conocimiento verdadero de Dios. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que hizo la diferencia? Bueno, su espíritu, pero su palabra. Estamos en esta noche exaltando la palabra de Dios y diciendo que los hombres necesitan conocer a Dios, que es un gran reproche de parte de Dios el que alguien no lo conozca, pero al mismo tiempo que los hombres no pueden conocer correctamente a Dios sin su palabra. ¿Puede todo aquello que es conocido de Dios sin la palabra ser mejor conocido en y a través de la palabra? ¿Ves? Aquí se hace énfasis a lo que hablábamos. Hay cosas que se saben de Dios que se conocen sin la palabra, como el hecho de que Él existe, el hecho de que Él es soberano, que tiene el poder sobre todo, que es eterno, que es sabio. Todo eso es conocido a través de la creación. Pero aún esas cosas que son conocidas a través de la creación de manera natural pueden ser mejor conocidas cuando tú las miras a través de la palabra. ¿Qué cambio es cuando uno simplemente mira la creación y dice, oh, Dios debe ser sabio? Pero luego cuando tú conoces a través de su palabra revelada el plan de redención y ves cómo Dios planeó todas las cosas y ves cómo Dios a través de una promesa dio a su Hijo y luego fue ratificando esa promesa a través del tiempo, cómo toda la historia de la redención está perfectamente conectada, cómo cada sombra revela de una manera gloriosa a Cristo, cada detalle, cada cosa, cada figura, cómo engrana perfectamente en todo esto que Dios ha dado y ha revelado. Sí, a través de la creación tú puedes ver que Dios es sabio, pero solamente llegas a entender en una proporción sublime su sabiduría cuando tú la ves y la mides a través de su palabra. En su palabra conocemos al Dios sabio, que su obra sabia está reflejada en la creación, pero ha sido consumada y puesta en su máximo esplendor a través del plan de redención. Así que, ¿puede aquello que es conocido de Dios sin la palabra ser mejor conocido en y a través de la palabra? La respuesta es sí. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta.
Deberíamos, por lo tanto, recurrir a las Escrituras para el conocimiento de Dios. Deberíamos ir a Dios a la palabra, para poder conocer a Dios de manera verdadera, cierta, clara. La respuesta es sí. Deberíamos correr a la Escritura cuando alguien quiere conocer con respecto a Dios. Mis hermanos, solo déjenme hacer un paréntesis aquí. Esto puede ser algo muy repetido, pero es tan importante y no podemos cansarnos de decirlo. Si tú quieres conocer a Dios y quieres conocer sobre el plan de Dios, es necesario que tú vivas en la Escritura. En este tiempo Dios ya no está revelando a través ni de sueños, ni de personas, ni de profetas, ni de apóstoles, ni de nadie así, que pueda decir, mira aquí, te voy a presentar lo que Dios es. La Biblia en este tiempo, Dios ha querido exaltarla y darle una preeminencia en medio de nuestras vidas. Cuando decimos que la Biblia es suficiente y que en la Biblia se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios y para conocer los deberes que Dios nos demanda o pone sobre nosotros, estamos afirmando con mucha claridad que entonces no hay nada fuera de la Escritura, que no hay más revelación fuera de la Escritura, que no hay nada que podamos conocer de Dios de una manera correcta y suficiente fuera de las palabras de este libro. Por lo tanto, nosotros no aceptamos personas que digan, yo te voy a mostrar el conocimiento de Dios, lo que Él me reveló que te diga. Lo que Dios quiso revelar, ya lo reveló. Y no es a través de la intervención de hombres, sino a través de la clara enseñanza de su palabra. Afirmar que la Biblia es suficiente y afirmar que en ella está lo que necesitamos conocer implica afirmar que no aceptamos ni sueños, ni revelaciones, ni personas diciendo Dios me dijo que te diga. No, lo que Dios dijo está en su palabra. El conocimiento de Dios está en su palabra. Lo que Él ha revelado de Él está en su palabra. Quien quiere conocerlo tiene que ir a su palabra. De tanto en tanto, porque no es una moda de solamente ciertos momentos, sino algo repetitivo y tiene que ver con nuestro propio corazón. El hecho de que constantemente y en diferentes temporadas se levantan personas diciendo, oh, yo traigo un mensaje de parte de Dios. Oh, yo recibí tal cosa, yo tuve una visión, yo tengo algo para compartir de parte de Dios. Realmente, cuando nosotros encontramos eso, que por cierto se ha repetido muchas veces en la historia de diferentes maneras, también en estos pocos años. Yo recuerdo ahora, en estos 10 años que he sido pastor, he visto cómo a través de diferentes tiempos aparece una persona por aquí o una persona por allá o un cierto vidente por aquí o una mujer que recibió un sueño por allá. Y lo increíble es que nuestro corazón, que es tan propenso a todo ese tipo de cosas, simplemente cae deslumbrado ante eso y dice, oye, es que yo quiero escuchar eso, porque esa persona vio a Dios, esa persona escuchó a Dios, esa persona fue al cielo, esa persona fue al infierno, esa persona experimentó y vio el quebranto de tales cosas. Nuestro corazón es propenso a eso, porque nuestro corazón está siempre dispuesto a sentir, a vivir, a experimentar, porque eso es lo que anhelamos. Pero tenemos que saber una cosa, aunque no hay nada de malo en un deseo de anhelar o ver o sentir, tenemos que saber que esa no es la forma en la que Dios revela su verdad en este tiempo. La forma en la que Dios lo revela es a través de su Hijo, y lo que su Hijo nos dijo, lo dijo a través de los apóstoles, a los que Él comisionó para que hablaran en su nombre. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, lo que estamos haciendo en esta noche es exaltar la palabra de Dios. ¿Y en qué sentido la exaltamos? La exaltamos porque solo en ella y solo a través de ella podemos tener el conocimiento salvador de Dios y también el conocimiento de nuestros deberes delante de Dios. Mientras más exaltas la palabra, menos espacio tienes para este tipo de invenciones de los hombres. No dejes que tu corazón te seduzca con aquello que Dios ha dicho que no es así. No, puede ser muy interesante hablar con alguien que habló con Dios, pero esa persona no habló con Dios, porque nadie habla con Dios en estos días sino a través de su palabra.
Por lo tanto, que en la palabra tú encuentres el refugio de tu alma. Lo que tú quieras conocer de Dios, lo que tú anhelas conocer de Él, no se lo preguntes a otras personas. Pregúntaselo a Él mismo. Pregúntaselo en su palabra. Su palabra es verdad y su palabra contiene todo lo que necesitamos. Así que hemos visto en estos primeros, en esta primera forma o en estos primeros párrafos, hemos visto lo que tiene que ver con la primera respuesta de esta pregunta del catecismo. ¿Qué es lo que está contenido en las Escrituras? La respuesta primera fue: principalmente están contenidos en las Escrituras el conocimiento de Dios. Y lo hemos hablado ya. Pero ahora, en estos cuadros o párrafos de preguntas que vamos a citar ahora, tiene que ver ahora con la parte de los deberes que Dios requiere de nosotros. Los deberes. Y eso me lleva entonces a esta pregunta. ¿Es la obediencia a Dios un deber requerido? ¿Es la obediencia a Dios un deber requerido? La respuesta es sí. Y nosotros encontramos en Romanos 8:12 que dice: así que, hermanos, somos deudores. Somos deudores. Pero luego pregunta: ¿es un deber requerido pero para todos? La respuesta es sí. En Romanos 16:26 dice esto: el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Ves? No solamente que la obediencia es algo que Dios requiere de los hombres o de los creyentes, sino de todos los hombres. Obedecer a Dios es lo que Él requiere en su palabra. Pero entonces, la siguiente pregunta es: pero ya que se le requiere a todos, ¿podríamos decir que de una manera especial se le requiere a los santos esa obediencia a Dios? Y la respuesta es sí. En Tito 3:8 dice: los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Tito 3:8. Pero finalmente, ¿y son los deberes de obediencia aprendidos de una mejor manera a través de la palabra divina? ¿Son los deberes de obediencia, lo que debemos obedecer, aprendidos de una manera mejor cuando lo leemos a través de la Biblia? La respuesta es sí. Y está citando 2 Timoteo 16. Porque la Escritura es útil para instruir en justicia. Así que nosotros encontramos en la palabra que se nos dice que el requerimiento de Dios para los hombres es que los hombres le obedezcan. Pero ¿quiénes tienen o quiénes están bajo este requerimiento? Y la respuesta dice: todos los hombres, pero especialmente los creyentes. Y luego la pregunta clave sería: ¿y dónde aprendo de mejor manera y de manera más clara lo que Dios dice con respecto a nuestros deberes? Y la respuesta es en la Escritura, porque ella es útil para instruirnos en justicia. La Biblia es clara y ella es útil para instruirnos en justicia. Así que Dios requiere de los hombres obediencia, no solo de unos hombres, sino de todos, pero especialmente de los creyentes. Pero la mejor manera de saber cuáles son estas cosas, las que Dios nos pide obedecer, es a través de su palabra. Eso me lleva al último bloque de preguntas el día de hoy. ¿Nos enseñan las Escrituras a obedecer sin vacilar, sin temblar, sin dudar al momento de cumplirlo? Sí. Dice Gálatas 1:16, no consulté enseguida con carne y sangre. Son las palabras de Pablo y es interesantísimo que se lo cite en este contexto. Porque Pablo recibió el Evangelio del Señor y él aclara en Gálatas 1 que no fue porque lo aprendió de otros hombres, sino que el Señor mismo se lo enseñó. Se lo reveló, luego lo llevó a Arabia, que estuviera ahí, y luego estando ahí, él estuvo estudiando, esperando. Dicen, no le pregunté a ningún hombre enseguida. Lo que él estaba tomando era la convicción de parte de Dios. Él fue y obedeció a Dios sin temor, después de haber sido un perseguidor.
Así que las Escrituras nos enseñan que debemos obedecer sin vacilar. La respuesta es sí. Pero también nos enseñan que debemos obedecer sin reserva ni excepción. Y la respuesta una vez más es sí. Deuteronomio 5:32 dice: no os desviéis a la derecha ni a la izquierda. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Permanece firme en el camino en el que vas. Eso implica que hay que obedecer sin reserva y sin excepción. No se puede hacer excepciones en ciertos puntos. En esto obedezco, pero en esto no tanto. En esto sí voy a ser fiel, pero en esto más o menos. No, la obediencia que la Biblia nos enseña es sin reservas. Pero luego, la pregunta es, ¿pero una obediencia también sin reluctancia? La palabra reluctancia significa tener una mala actitud o una mala disposición de obedecer lo que se te pide. La Biblia nos enseña no solamente a hacerlo sin vacilar, no solamente nos enseña a obedecer sin reservas, sino que nos enseña a obedecer con el carácter y el pensamiento correcto, con la disposición correcta, con una disposición del alma que muestra buena actitud ante lo que Dios pide. Por eso el Salmo 48, de la boca de un regenerado, dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Son las palabras de David y es la forma en la que se expresa un creyente que tiene un corazón nuevo, un corazón que ha sido cambiado por Dios. Este corazón se deleita en hacer la voluntad de Dios. Por eso dice: en hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he agradado. Pero dice la Escritura nos enseña entonces a hacerlo de una manera en la que podamos hacerlo sin vacilar, sin excepción, sin reluctancia, pero ¿con jactancia? No. Tampoco podemos obedecer con jactancia. Dice en Lucas 17:10: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, siervos inútiles somos. ¿Ves? No solamente se anima a obedecer a Dios sin vacilar, sin excepción, sin tener mala disposición, sino también sin tener nada que jactarnos. Cuando una persona hace bien su trabajo, nadie puede sentirse bien por hacer bien su trabajo. Era una orden. Era una orden. Hacerlo bien es tu deber. Hacerlo bien es mi deber. No, dar lo mejor que podemos no es algo por lo que tenemos que ser aplaudidos o de lo que tenemos que jactarnos. Es lo que la Biblia nos enseña de cómo tenemos que obedecer. Obedecer sin jactarse, aun cuando damos todo lo mejor de nosotros. Somos siervos inútiles. Pero también preguntamos, ¿pero claro que sí? También esa obediencia es sin desmayar. En Gálatas 6:9, este conocido texto dice: no nos cansemos de hacer el bien. La obediencia a Dios no solamente tiene que ver con obedecerlo a Él sin vacilar o sin excepción o sin tener una mala disposición o sin jactancia, sino que también tiene que ver con algo que se hace constantemente sin cansarnos. Finalmente, la última pregunta en esta noche es: ¿serán ineficaces otros métodos para la instrucción donde la palabra escrita falla? Y déjame explicarte un poco esta pregunta. No está diciendo que la palabra falla. Lo que está diciendo es: si la Biblia no puede con eso, ¿algo más puede? Si la Biblia no es capaz de transformar eso o cambiar eso o decir eso, ¿puede hacerlo alguna otra cosa? La respuesta es no. Ahora, la Biblia no fracasa en nada en lo que ella se ha propuesto hacer. La Biblia es eficaz. Eso implica que lo que ella quiere hacer, lo hace. Sin embargo, el Señor dijo estas palabras: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Fíjate, el hecho de no escuchar a Moisés y a los profetas, lo cual implica el no escuchar el Antiguo Testamento, no escuchar la palabra revelada de Dios en la antigua ley. El que no escucha eso, el que no recibe eso, tampoco va a recibir un muerto. Es decir,
la Biblia es tan confiable, la Biblia es tan poderosa, la Biblia es tan eficaz, que lo que ella no puede hacer, no lo puede hacer nadie más. Lo que ella no es capaz de transformar, nada en el mundo lo transformará. Que ella es poderosa y transforma nuestros corazones. Mis hermanos, algunas reflexiones finales antes de terminar nuestra clase el día de hoy. La Biblia es capaz de darle vida a una persona muerta. Por eso te animo a que no dejes de predicar la Biblia a todas las personas que tú amas y las que están a tu alrededor, a tu prójimo. No dejes de predicarle la Biblia. Es la Biblia la que trae convencimiento de pecado. El otro día tuve el precioso privilegio de escuchar el testimonio de una querida hermana que conoció al Señor durante estos días en una circunstancia particular que tenía. Y algo que me llamó mucho la atención es que quizás humanamente uno está esperando que diga, oh pastor, fue en tal enseñanza de tal pastor, o fue en tal enseñanza de tal hermana, o fue cuando alguien me dijo tal cosa. Pero fue precioso escuchar que lo que ella dijo fue, es que cuando yo leí ese texto, en la noche me levantaba y lo volví a leer. Y no podía dejar de llorar entendiendo lo que Dios me estaba diciendo en ese texto. Y yo mirando hacia adentro diciendo, wow, Señor. Y a veces qué manera tan soberbia escondemos su palabra tratando de poner las nuestras como que fueran más eficaces. Oh, sí, espérate, como un mal profesor. Eso es lo que dice el profesor, pero ahora yo te lo voy a explicar bien porque él no explica bien. La Biblia es la única que es capaz de transformar y lo que ella no hace, nadie puede hacerlo. Predica la palabra, predica la verdad de la palabra, predica la palabra de memoria, cita la escritura, trae a las personas a meditar en la verdad que está en ella. Ella es la única que es poderosa, eficaz para transformar los corazones y llegar hasta lo más profundo del alma. Que Dios nos use para poder llevar a personas a una lectura de su palabra. Que Dios nos use para encaminar a las personas, a explicarles lo que esa palabra poderosa que transforma dice. Pero quiero decirte también, en lugar, qué cosa tan importante es recordar que lo que la Biblia no puede hacer, nada más lo va a hacer. Si cuando tú escuchas una advertencia de parte de Dios, no es eso lo que mueve tu piso, no es eso lo que cambia tu manera de pensar. Tienes que saber una cosa. El problema no está en la Biblia. El problema está en nuestro corazón. Si ella no puede cambiarnos, si ella no es suficiente alimento, si ella no es todo lo que necesitamos, el problema no es ella. Ella es eficaz. Ella es suficiente. Y ella cumple lo que se ha propuesto. El problema es nuestra alma. El problema es este corazón que trata de buscar algo un poco más dinámico, un poco más actual, un poco más personal, algo que me hable a mí, si es posible que alguien me la lea o quisiera escuchar la voz de un ángel si fuera posible. Pero Dios le ha placido en este tiempo que incluso las palabras de los ángeles tienen que ser cuestionadas a la luz de la Escritura. Nada es más cierto, nada es más verdad, nada es un ancla más segura para nuestras almas que la bendita palabra. Yo quiero animarte a que te aferres a esa palabra como un marino, como un capitán tiene que aferrarse al timón para poder llegar a tierra firme. Necesitamos del conocimiento de Dios y necesitamos de los deberes que Dios tiene para los hombres. Por lo tanto, quiero animarte a que no dejemos de estudiar este catecismo. Lo que viene a continuación, a partir de la próxima semana, es que el catecismo se divide en dos partes claves que fluyen precisamente de esta pregunta. ¿Qué es lo que está contenido en las Escrituras? La respuesta es el conocimiento de Dios y los deberes que Dios requiere de los hombres. El catecismo de aquí en adelante se encarga de dividir en dos partes. De la pregunta 7 en adelante habla del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Y nos expresa con una manera preciosa quién es Él. Pero luego, después de terminar de explicar quién es Dios, nos comienza a recordar cuáles son nuestros deberes. Yo quiero animarte
a que no te pierdas la oportunidad de seguir estudiando. Esto es algo que tiene que ir forjando nuestras mentes. Estamos buscando el conocimiento de Dios, el conocimiento verdadero. Y ese conocimiento solo es posible cuando nosotros nos a su palabra. Está el conocimiento de Dios y el conocimiento de nuestros deberes. Que el Señor sea exaltado. Quiero agradecerte una vez más por habernos acompañado en esta clase y quiero que me permitas orar por lo que hemos dicho, porque yo mismo, al igual que tú, estamos sometidos a esta carne que prefiere otras cosas antes que su palabra. Pero que esto que hemos dicho no sea solamente algo que lo entendemos, sino algo que vivimos con todo nuestro corazón. Su palabra es verdad. Y como su palabra es verdad, en ella podemos descansar nuestras almas para siempre. Quiero invitarte a que ores conmigo y que terminemos de esta manera nuestra clase el día de hoy. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hacernos reflexionar, Señor. Seguramente muchas de estas cosas las conocemos, pero qué bien nos hace volver a pensar en ellas. Gracias por estas preguntas y estas respuestas que nos ayudan a entender con más claridad lo que tú tienes para decirnos. Señor, permítenos conocerte. Permítenos buscarte con todo nuestro corazón. Permítenos amarte como tú esperas ser amado por nosotros. Y te pido, Señor, que reveles a nuestro corazón nuestros deberes, porque queremos, a través de la fe que tenemos en ti, vivir para ti. Revela estos deberes, Señor, en tu palabra y pon en nuestro corazón la disposición máxima de sujeción a lo que tú esperas de nosotros. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo el imperio y el poder por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Quiero agradecerles por acompañarnos todos los martes. Estamos tomando la clase del catecismo. Vamos despacio, vamos tomando una pregunta por semana, pero creo que en el tiempo que el Señor nos permita, esto va a ser una buena práctica de seguir meditando. Quiero animarte a que se lo enseñes a otros, que medites en estas preguntas, que memorices el catecismo. No me refiero a todas las preguntas de los bloques que tenemos aquí, sino la pregunta central, como la pregunta de hoy, la número 6, ¿qué es lo que está contenido en las Sagradas Escrituras principalmente? En las Sagradas Escrituras está contenido principalmente el conocimiento de Dios y los deberes que los hombres tenemos para con Él. Así que te animo a que sigas firme buscando su palabra, te animo a que sigas estudiando, vuelve a mirar este video o vuelve a mirar los otros videos para que esto pueda afirmarse, y quiero animarte a que no dejes de acompañarnos. Es una bendición para nosotros como iglesia poder compartir contigo estos estudios. Quiero recordarles a los amados hermanos de nuestra iglesia que el día de mañana a las 7:30 tenemos nuestro tiempo de oración. El día jueves les pido que oren por nuestros discipulados, y también el día viernes volvemos a reunirnos por aquí, por Facebook Live, para volver a predicar el Evangelio otra vez. Te pido que invitemos personas, amigos, para que puedan estar con nosotros y puedan escuchar la verdad de Dios predicada de una manera sencilla cada viernes por la noche. Anhelamos que el Señor nos enseñe, nos ayude y nos permita conocerle más. Que el Señor les bendiga a todos. Reciban un abrazo grande desde aquí. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas esta semana y todos los días de nuestra vida. Amén.